Arauco no domado, como el Chile invencible, con el escudo antiguo de la Patria Nueva, el escudo de la Patria Nueva que está ahí instalado. Y que es como el gobierno de la época como más marcial. Porque no, recordando solamente esto, o sea, el fuerte del Callao, igual que el de la Santa María, que era el fuerte Papudo, todas las puntas estratégicamente quedaban mejor para proteger las bahías, por lo tanto siempre iban siendo ocupadas como fortificaciones militares, era como lo más clásico. Después de eso, obviamente que se construye esto, se le da otro destino, los fuertes empezaron a tener poca prioridad cuando ya después se forma la Escuadra Nacional y ya los fuertes, los cañones, digamos la defensa con cañones de una bahía empiezan a no tener ningún sentido y ya todos los lugares de fuerte empiezan a quedar simplemente como guarniciones militares, y empiezan a quedar desocupadas y ahí es donde aparecen otros usos. ¿No? Como la Santa María, nosotros tenemos un uso, esto de acá que tiene otra cosa, otro uso. Y así se empieza como en el fondo a diferenciar. Ahí te releo. ¿Sí? Ahí te releo. Claro. Hay un tema, o sea, hasta 1920 los estados todavía no tenían la idea de mar territorial acuñado en su legislación. El derecho internacional no reconocía el mar territorial. Por tanto, el borde era la frontera. ¿Ya? Entonces, la única posibilidad de tener puertos o de tener ciudades era haciendo fortificaciones. ¿Ya? Estas fortificaciones, las tres que habla Freddy, Pudeto, Papudo y Callao, que son la Santa María, el Gran Océano, donde están las Torres de Bosa, y formaban parte de las instalaciones republicanas. Son fuertes construidos en la República a propósito de la Guerra Civil con España. En el 66, donde se bombardea el Almendral fundamentalmente, si bien la historia está en el puerto, el Almendral se bombardea por los españoles porque ahí estaba todo el desarrollo industrial de la colonia ahora no española sino inglesa respecto del desarrollo industrial, porque ahí se instala el ferrocarril. Entonces la idea era bombardear las instalaciones ferroviarias y por eso después que efectivamente lo logran, se hace los muros de la defensa costera y se hacen la artillería. Tenía unos antecedentes previos que era una batería menor y se instalan, o sea, los cañones que están aquí no tienen nada que ver con el fuerte Callao, sino los cañones que están acá eran exactamente igual a los que están en el patio de los cañones de la Santa María, porque eran homólogos. ¿Ya? Esos tres fuertes, Pudeto, Papudo y Callao, generaban el fuego cruzado para poder proteger las instalaciones industriales que estaban aquí en Caleta Barca, que era la gran maestranza ferroviaria que permitió construir todo el ferrocarril hasta Talca. O sea, la estación central, la estación Mapocho, todo eso, y todos los puentes que están sobre el Maipo, sobre el Cachapoal, Tinguiririca, hasta llegar al Río Claro, se hicieron desde aquí, desde la maestranza del Marga Marga, pero con estas instalaciones que generaban, entre comillas, el control sobre el borde. La ciudad en el origen no es costera, sino es mediterránea, se fundó allá en la estación. Es invisible el frente costero, tan invisible que cuando ustedes miran el Cerro Castillo, donde está como, uno podría decir, donde hay más patrimonio, está en esta cara, que da hacia la calle, o sea, proyectado, ¿cierto?, a la bajada de Agua Santa y recibiendo en la calle Valparaíso. Ahí es donde en esa ladera ven como mayor atomización de propiedad y mayor desarrollo como de ciudad. En el frente, si ustedes ven la imagen, lo primero que había en la primera imagen aparece una ladera pelada, ¿cierto? Y en ese vértice de arriba, donde están los árboles, en ese frente estaba el Fuerte Callao. El Fuerte Callao técnicamente era una obra magnífica, o sea, unos muros perimetrales soberbios de 2 metros, tenía una casamata aquí en el centro, inmenso, y los polvorines acá en el otro lado. Tenía un sistema de aducción de agua desde Agua Santa para poder servirlo, por tanto era una ciudadela que podía perfectamente quedar cerrada y poder resistir 1, 2, 3 meses. Por tanto, se entendía que era la fortificación más sofisticada que había. ¿Ya? Efectivamente, de los tres fuertes que hablamos, el Pudeto, Papudo y Callao, ninguno estuvo en una batalla, salvo el Callao,
que estuvo en escaramuza en la guerra civil del 91 con el Lynch, que estaba instalado allá, pero era para tratar de... Pero no, sí, las tropas congresistas no se atrevieron a abordar este fuerte porque era inexpugnable. Por tanto, prefirieron rodear la ciudad de Viña del Mar por el Salto y entrar a Placilla para derrotar a los balmacedistas en la batalla de Placilla, habiendo ya derrotado en Concón, y son las dos batallas clásicas. Y la frustrada de Viña del Mar es porque también el más conocedor de Viña del Mar, Salvador Vergara es congresista y entiende que arremeterla estratégicamente era imposible, ¿ya? Porque ellos estaban en Santa Inés, que era el Cerro de la Cruz que se llamaba, proyectándose esa era imposible impugnarla, por tanto prefieren rodearla, ¿ya? Y así, o sea, y en eso, cuando aparece la idea, o sea, de Cossio, un holandés, que sobre la idea, ¿cierto?, que los países ribereños tienen jurisdicción sobre el mar adyacente, empezaron, como dice Freddy, a entrar en obsolescencia los fuertes. Todos los fuertes empezaron a entrar en obsolescencia porque ya no era necesario disponerlo, y como decía, se desarrollan la escuadra y por tanto las escuadras tienen que ir a la línea del mar territorial a controlarla y no tenía que ser desde la orilla. Y ahí es donde empieza el recambio. Pero también, aparte de generar el recambio de colocar otras instalaciones como una universidad, un palacio presidencial y un proyecto inmobiliario, en los tres que estamos hablando, los tres fuertes, también existe un interés ahora porque el borde empieza a ser también borde de ciudad. Y en eso Ibáñez, que de alguna otra forma entendía la condición, el rol del Estado en tratar de equipar la ciudad, le da a Viña del Mar el estatus de balneario de Estado para arremeter tres obras significativas: el Palacio Presidencial acá, el casino abajo y el Hotel O'Higgins allá adentro, para construir una relación entre la ciudad interior mediterránea de Viña del Mar, pero volcarla al borde, con el palacio y el casino, y armar, ¿cierto?, el escenario de la ciudad balneario. Él tenía recuerdo de la ciudad balneario que era Las Termas, hombre de Linares, ¿cierto?, entendía la Panimavia como su gran referencia, y por eso, de alguna otra forma, Las Termas, que era el balneario del siglo XIX, él lo trata de reproducir acá en el balneario de mar, de borde, porque en realidad estos eran paseos, porque todavía todavía cuesta entender que la playa es un atractivo turístico y el turismo todavía no aparece, o sea, la idea del recreo, del paseo. De hecho, todo esto, como decía el Raúl, esto es más entretenido por el contexto de cantidad de paseos, porque esto estaba en un circuito de una serie de la plaza de Viña, un recorrido en carroza, ¿cierto? Luego tomaba acá, se hacían paseos en Viña del Mar, o sea, se hacía muchos circuitos de paseo, no estaba el interés por el baño de mar, hasta que después se van emulando las termas, se hacen baños calientes de mar, se hacen piscinas temperadas, ¿cierto?, con agua marina, pues, entendiendo las bondades terapéuticas de ellas, y por tanto empiezan a colocarse en recreo, aquí en Caleta Vaca, los baños calientes de mar, que son 8 Norte, y empieza a armarse, ¿cierto?, esta condición del balneario que a partir de la década del 30-40. El 50 se va masificando, el 60 se populariza, que es cuando Viña del Mar entiende que es el balneario. Entonces, si hay una curva que uno dice Viña del Mar ya logró ser balneario, es en el año 62 con el Mundial, y luego decae porque empiezan otras funciones, ¿ya? Viene la ciudad de servicio, viene otra cosa, pero en ese periodo, que son 70 años, la ciudad efectivamente se hizo ciudad de borde, pero en un afán que era el balneario de Estado, y por tanto después lo asumió la especulación inmobiliaria en esa otra función que hoy tiene ver. Entonces, ahí más o menos cómo se arma el contexto de este lugar, ¿ya? Y lo otro, o sea, entender que siempre uno toma la idea, o sea, si ustedes saben dónde estaba la Casa Mato, dónde están las tres fortificaciones, el Polvorín, el proyecto igual se instala reconociendo esos elementos. O sea, de hecho el patio, como dijo, este espacio es para el helipuerto, no, el que sobró porque el círculo, en el fondo, reconoce dónde estaba la Casa Mato, que en el fondo es el lugar, ¿cierto?, de donde se elabora la estrategia respecto a las fortificaciones, y se deja como ese espacio. Y luego, ¿cierto?, claro, se emula esta idea de zaguán como lo tiene la casa patronal en Linares, y en la entrada, ¿cierto?, y se reproducen estas condiciones, ¿cierto?, no sé, neorrománico, no sé en dónde estará, pero en algunas, ¿cierto?, es una mezcla, un eclecticismo propio, ¿cierto?, de una cultura forjada en Valparaíso. O sea, yo le llamaría estilo Valparaíso, donde se mezcla todo, ¿ya?
Y eso de alguna otra forma viene heredado porque el Palacio Presidencial anterior era la primera torre naval allá en la Plaza Sotomayor. Esa es la casa de los presidentes en Valparaíso. ¿Ya? De hecho, después fue intendencia de la provincia y después durante el gobierno militar se transformó en primera zona naval. Pero Ibáñez saca esa función del Palacio Presidencial en el puerto. El puerto es el que forjó la República, por tanto el presidente está donde se está incubando la nacionalidad, por tanto está en Valparaíso y se ocupa. O sea, el edificio de la Plaza Sotomayor es clásico, es en la casa de los presidentes de Valparaíso. Pero Ibáñez la traslada acá para construir esa nueva función que uno entiende es producto de que la ciudad también entró en una crisis respecto del modelo de desarrollo industrial temprano que está vinculado a la revolución industrial y a los ingleses. Viene el decaimiento justamente después del 20 viene la crisis y por tanto para poder, entre comillas, reflotar la ciudad, porque Viña del Mar originalmente fue ciudad industrial, hasta Ibáñez es ciudad industrial, esa primera crisis del primer modelo liberal obliga al Estado a construir el rol de reconversión. ¿Y cómo lo reconvierte? De ciudad industrial, Ibáñez la convierte ¿cierto?, en ciudad balnearia, de Estado, balneario de Estado, así quedó catalogada. Obviamente que hubo un castigo de todas esas cosas acá de Valparaíso, fueron producto de que Valparaíso apoyó a los congresistas y apoyó al Maceo. Sí, bueno, eso es un tema. Valparaíso y Viña se diferencian por muchas cosas. Primero por morfología física, una ciudad victoriana, una ciudad jardín. Pero también, declaradamente, Salvador Vergara, que es viñamarino, hijo de Francisco Vergara, entiende que la lucha es contra Valparaíso. De hecho, estos fuertes, los fuertes eran todos, ¿cierto?, se controlaban por Balmaceda. Por tanto, toda la plaza de Valparaíso es pro-balmacedista. De hecho, Salvador Vergara, después del triunfo congresista, genera la segunda gran expansión de la ciudad. Todo lo que estaba más allá del estero era campo travieso, salvo la calle Cancha que comunicaba con el ferrocarril para entrar carbón para mover la revolución industrial. Era campo travieso, por tanto, la única calle era la calle Quillota, bien atrás. Y por tanto el fuerte era capaz de generar... ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué aparecen en las fotografías primero el emplazamiento del casino y después la población alrededor del casino? Es que mira, te lo explico enseguida. Entonces, Salvador Vergara entendía, o sea, él tenía un gran, tenía en mente una estrategia, que era avanzar por las campos dunas, abordar, vadear el estero y asaltar el Borro como gesto y terminar la Viña del Mar. Le inducen que es mala estrategia, porque si bien ganaron con ¿por qué diezmar las torres, diezmarse acá, sabiendo que tienen la batalla final en Valparaíso? Lo disuade. Pero quedó con el gusto de querer haber hecho ese gesto, pero después lo hace en forma urbanística, porque él entrega todos los terrenos, crea una sociedad, la Sociedad Población Vergara, para donar los terrenos que están entre el estero y Santa Inés, entre el borde y Quillota, para construir la Población Vergara. La principal calle toma el nombre, ¿cierto?, del gesto para él libertario, de la lucha contra Balmaceda, por eso la calle se llama Libertad. Y no hay nada que pueda opacar la libertad, como señala él, y todas las otras calles que le colocan norte, oriente y poniente, pero salvo Quillota, que era persistente. Y todo lo demás, después las otras calles son posteriores, la calle, la avenida Perú, ¿cierto?, y la avenida San Martín. Pero en eso, ese gesto al final se traduce, de hecho él lo traza Libertad en dirección al norte, o sea, al norte magnético, por eso tiene emplazamiento sur-norte, como también un gesto respecto a cuál era el norte que tenía todo y por tanto eso se transformó en un proyecto urbanístico. Luego, todo el borde costero era el basurero de Viña del Mar, ahí donde se botaban las basuras, se botaban los animales muertos. En Valparaíso también, el Almendral era el gran vertedero. Entonces, a Ibáñez se le induce a que construya el casino al frente del Teatro Municipal de Viña del Mar, como un gesto hacia la sociedad viñamarina, porque se supone que estaba la parroquia, el camino al Club de Viña, del Club de Viña pasaba al teatro y del teatro terminaba en el casino, luego por la Galería QV. Hace el circuito social, ¿ya?
Pero Ibáñez tenía, yo creo en ese momento parece que fue iluminado por estrategias que decía acción deliberada, lo voy a colocar donde nadie lo colocaría. Lo colocó en la Poza de los Burros, que en el fondo era el estuario de Viña del Mar, donde no había nada. Con el gesto también de provocar a la ciudad que tiene que dejar la mediterraneidad, ¿cierto? Y hacerse al borde, porque eso es lo que viene. Después de su recorrido por Europa entiende que, oye, lo que viene, ¿cierto?, es el balneario, y por tanto lo fuerza a instalarlo donde no había nada. Y por eso, como tú lo ves, el casino está en medio de la nada. Pero es una acción deliberada que uno entiende, son estrategias también contemporáneas. De hecho, hoy día, si se lo hubiera dicho a Ibáñez, están colocando el proyecto donde no hay ventajas desarrolladas. Lo están colocando en medio de la nada, en la Poza de los Burros, ¿ya? Hoy día, bueno, también hay burros que apuestan, pero era así. O sea, en el camino a Quillota, ahí quedaban dispersos los animales, ¿cierto? Todo ese bueno. Y eso yo la veo, o sea, es también una forma de arremeter ciudad, o sea, instalar, decidir algo, instalarlo con este valor de equipamiento donde nadie lo haría. Y luego la ciudad hizo el resto. Fue como incorporado. Eso es un momento clave para entenderlo, ¿cierto? Cómo se hicieron las reconversiones. Por otro lado, pues, el Valparaíso efectivamente entró en crisis. Entró en crisis por muchas otras cosas, pero yo creo siempre se echa la culpa que la crisis de Valparaíso es por la apertura del canal de Panamá. Eso es un falseamiento histórico. En realidad es por el rol del Estado que asume con Valparaíso. Valparaíso hasta ese momento se le entregó muchos grados de libertad. Era una ciudad forada, era una ciudad, entre comillas, casi libre, ¿ya? Pero luego el Estado empezó a controlar. Empezó a generar sistemas de, ¿cómo se llama?, de aranceles por ingreso, y cuando llega la sustitución de importaciones con los gobiernos radicales, dramáticamente el Estado el puerto cierra su función portuaria, porque quedó supeditado al desarrollismo nacional, a desarrollar la manufactura internamente, y las importaciones fueron bajas. Y esa fue decididamente fue la crisis de Valparaíso. Y por eso, si Valparaíso hubiera seguido en el modelo liberal de ciudad forada, ciudad libre, sería un gran puerto y no tenía nada que ver con el canal de Panamá. ¿Ya? O sea, también influye, pero no es determinante, porque siempre le echamos la culpa al canal de Panamá de la crisis de Valparaíso. Eso es falso. Son las políticas públicas respecto de la función portuaria en las que en algún momento limitaron las posibilidades de desarrollo de la ciudad. Hasta hoy día se sigue insistiendo en lo mismo. ¿Por qué terminamos siempre hablando de Valparaíso? No sé, siempre nos vamos a Valparaíso. Bueno, Ibáñez hizo varias cosas importantes que quería cambiar en el fondo la mentalidad de todos los chilenos. Las primeras clases de educación física, por ejemplo, las implantó él. En los colegios, o sea, andar de cholo, utilizar zapatillas, era una cuestión así como mostrar más arriba de las rodillas, así, para cualquiera era una cuestión así ya como aberrante. Entonces él, siendo militar de carrera, carabinero de carrera, empieza a instalar todo este tipo de cosas y tiene como la idea de formar un ciudadano nuevo, que es como para cortar en el fondo la revolución, lo que había ocurrido con Balmaceda y la revolución del 91. Ahora, teniendo en cuenta y tratando de hacer analogía, si nos recordamos de la época del 91, Balmaceda en el fondo cae por el problema del salitre. O sea, el salitre ya es chileno, hay muchas compañías extranjeras explotando salitre, Balmaceda con los excedentes del salitre comienza a realizar obras públicas importantes. Por primera vez conecta camioneramente Chile, construye carreteras, hace los viaductos de trenes del Mayeco, genera como expansión y comienza a realizar grandes obras públicas como colegios, institutos militares, compra máquinas para las escuelas de ingeniería, formar profesionales, comienza a gastar la plata efectivamente en hacer un país mejor y más importante. Sin embargo, se encuentra con la aristocracia chilena, que en ese momento estaba en el Congreso, que no le gusta este gasto. Y comienzan los intereses ingleses y británicos a coimear directamente. Y Balmaceda termina peleándose con la clase política, que no quería esto. Obviamente que mucho, el famoso Mr. North, que fue un personaje que antes de la Guerra del Pacífico en la medida que las tropas chilenas iban avanzando en la Guerra del Pacífico, él iba comprándole a los peruanos y a los bolivianos las tierras donde estaba el salitre, a precio obviamente muy barato, porque si ya tú sabías que las tropas chilenas venían ahí y te decía te lo compro, se lo compraba muy barato, porque él sabía que el Estado chileno iba a respetar los títulos de dominio. Cuando terminaba la Guerra del Pacífico, este inglés que llegó con muy poca plata se transforma en el hombre más rico del mundo y venía todo el salitre. Cuando comienza a comerciar con el gobierno chileno, varias veces le regala cosas a Balmaceda, le regala caballos, le regala un montón de cuestiones. Balmaceda nunca cede a ese tipo de cosas. Sí, muchos parlamentarios chilenos aristocráticos que sí ceden a las coimas de Balmaceda, y finalmente la guerra civil se produce por eso.
y como todos saben, Balmaceda termina en la embajada argentina y se pega un tiro. Es como la historia cíclica de Chile, digamos, el honesto termina pegándose y acusado hasta el día de hoy de que era arbitrario, de que no consideraba el Congreso, que era personalista, que un montón de cosas como que están avaladas en eso. Entonces finalmente cuando ocurre la guerra civil, donde Chile queda absolutamente dividido, Valparaíso tiene ese espíritu, ¿cierto?, de nación libre y defiende eso, mientras que el resto de Chile no. Y cuando después terminada la guerra viene todo esto y ya se instaura un sistema mucho más autoritario y tienen esta idea de generar un ciudadano nuevo. Y ese ciudadano nuevo significa cambiar las costumbres y significa europeizarse en el fondo. Entonces todas las costumbres europeas son traídas para acá. Valparaíso sigue siendo eminentemente inglés en el sentido mercantil. Tú veías a Valparaíso, los ciudadanos de Valparaíso eran gente que comerciaba mucho, que se dedicaba al comercio, se dedicaba como a la industria, se dedicaba a producir, tenían esa idea. La industria, por ejemplo, lo que habla Luis de la impresionante, ¿no es cierto?, que la industria que incluso ayer hablaba Pablo Barro de producir casi todo el ferrocarril estuviera acá, porque en el puerto era donde llegaban los insumos, era como el aeropuerto donde llegaban las novedades tecnológicas, todo se desarrollaba aquí en Valparaíso. Mientras tanto que Santiago se puso francés, que era el esquema de la política francesa que dicen no hay que tener la plata ni hay que tener los negocios, hay que tener el Estado, hay que tener la organización. Es la manera de hacer política, que es la política la que decide las cosas y no el producto. Entonces, mientras Valparaíso se queda con este acervo industrial eminentemente inglés y trabajador, Santiago queda con el poder político y comienza a capturar las instituciones. Y se da cuenta que durante este periodo es donde el registro civil, se empiezan a crear todas las organizaciones y Santiago se hace del poder, pero se hace de la política, no se hace de la industria. Entonces era común ver a los ciudadanos de Valparaíso que simplemente actuaban, eran personajes muy poco asiduos a la moda, simplemente ellos desarrollaban lo que tenían que desarrollar. En Santiago veía ahí una sociedad como afrancesada, que trataba de comportarse como europeo, muy asiduo a la moda, al tipo de zapatos, y finalmente ese fue el tipo de sociedad que ganó. Entonces cuando tratan de transformar Chile, claro, colocan un casino para que la gente juegue y empiezan a tratar de como de variar las costumbres y de ahí en adelante, digamos, tenemos una línea distinta. Y por eso se privilegia Viña. Y curiosamente había ocurrido algo que, por ejemplo, solamente para Wellwright, que la plaza de ahí de La Habana tiene una estatua de este personaje que era ingeniero que había llegado acá, se le encarga el ferrocarril. Esto desde Santiago, antes de la revolución, se le encarga, construye el ferrocarril y se le dice que salga por Santo Osa, que por la avenida Argentina para el fondo se vaya el ferrocarril. O sea, desde Santiago, como siempre las decisiones centrales le dicen, trázalo para allá. Él estudia y dice, no, ahí el ferrocarril queda con mucha pendiente, no conviene. Y él decide mandar el ferrocarril por la costa, construye los túneles, corta este cerro, como le hablaba el Pablo, este cerro estaba conectado hacia allá y se corta, por eso el Cerro Castillo queda como una isla, y se corta para que pase el ferrocarril por ahí. Y él toma la decisión desde acá de decir, no, el ferrocarril no lo vamos a trazar por donde ustedes quieren, lo vamos a trazar por donde nosotros queremos. Y indirectamente eso finalmente resulta que Viña se transforma en un punto relativamente importante del mapa solo por la decisión de haber tirado el ferrocarril por acá y a la larga le jugó puesto al paraíso. En ese momento también existen los sistemas de concesión. El Estado es aval de Wheelwright para que pida los préstamos en Inglaterra para poder construir el ferrocarril. Entonces, como es el concesionario, también toma algunas decisiones. Efectivamente, para él era muy oneroso hacer un ferrocarril con cremallera en la pendiente hasta Placilla para poder tirarlo a Casablanca, Melipilla, Santiago, que era el proyecto que tenía el Estado. Y él muestra que está la cuenca del Marga Marga, que es una falla tectónica y por tanto se puede desarrollar la pendiente por él. Y también empieza como a tratar con un solo gran propietario, porque hacia Casablanca tenía la propiedad muy atomizada, por tanto había muchos propietarios. Y aquí hay un solo gran propietario, un propietario que tiene las dos haciendas del Peuco y las 7 hermanas, y por tanto es posible seducirlo para que también era muy sensible. Muchos otros propietarios en Quillota eran reacios al ferrocarril, o sea, este caballo de piedra que de alguna forma arremete contra la forma tradicional de explotar la tierra. Entonces acá Francisco Álvarez era un portugués bastante ignorante, pero entendía que estaba metido en los negocios, que el ferrocarril en el Callao ya estaban funcionando y por tanto había que meter ferrocarril y por tanto el ferrocarril que quede cerca de la casa patronal para poder administrar la hacienda. Y en eso Wheelwright se ve como en buena sintonía con ese postulado y por eso el ferrocarril toma ese rumbo. Hay que decir que el ferrocarril, si bien es una obra que al Estado le interesa, se desarrolló de Valparaíso a Santiago, no es al revés. O sea, hay un interés de Santiago por vincularse a Valparaíso, pero como dice el Freddy, todo llega por Valparaíso, porque Valparaíso es la conexión de Chile con el mundo.
el ferrocarril se construye desde el Barón, donde está ahí la Torre del Reloj, empieza a avanzar hacia Santiago. Por lo tanto, antes que se inaugure el ferrocarril, llegando a Santiago en el 63, el ferrocarril ya había sido inaugurado entre Valparaíso y Viña, ¿ya? En el año 1857. Por tanto, el ferrocarril empezó a avanzar de Valparaíso a Santiago y luego siguió. El Aventón lo llevó hasta Talca. Y luego la siguiente tarea es la República Estructurante del Estado, creando el MOB, que lo creó Balmaceda para poder construir las grandes obras de infraestructura hasta Puerto Montt. Pero teniendo, ¿cierto?, una gran fuente de recursos todavía en el modelo portuario. Eso. Eso que decía Pablo, lo decías tú también, este cerro no está aislado. Hay que desmitificar también esto, que Cerro Castillo es por el castillo que estaba acá. Ese castillo efectivamente apareció una serie de otros castillos, pero en realidad el verdadero castillo era el castillo de la fortificación que estaba aquí. Por lo tanto, Cerro Castillo es por la fortificación, no es por un castillo que después aparece. Y después el castillismo que está abajo, que está a los lados, ¿cierto?, que está acá en el Yarur, es producto de recoger algunos elementos, ¿cierto?, que estaban en esta fortificación, que era la única obra en la cima, y la población hacia abajo, y este cerro entonces era un apéndice de la bajada de Agua Santa, era un continuo. Era un continuo físico, que yo me podría ir por la cima y podía llegar al camino real, que en el fondo es Diego Portales. La subida de Diego Portales es el camino a Valparaíso. Pero cuando se hace el ferrocarril, se abre, se corta este cerro para pasar el ferrocarril, y el camino después plano aparece paralelo a la línea del tren, como línea de servicio. La Avenida España, la posibilidad de abrirse es porque apareció el ferrocarril habilitando vías de servicio a ambos lados, y se le llamó camino plano, pero el camino era el camino que comunicaba con la subida de Diego Portales, que era el camino a Quillota o el camino real a Valparaíso original. Desde ahí habían una serie de vertientes, que cuando se llegaba de Valparaíso se bajaron esas vertientes de agua, y de esas vertientes se tomaban los sistemas de canalización que traían el agua santa, traían el agua a los distintos cerros y operaba por gravedad. Por eso se pobló rápidamente esta ladera, a propósito que por gravedad el agua surtía las casas, ¿ya? Y aquí llegaba un pozo más o menos donde está esa noria, que en realidad es una réplica, pero no era así, era una especie como de abrevadero, donde se echaba el agua, corría y los caballos tomaban ahí, porque todas las maquinarias aquí eran movidas por caballos todavía, y era la forma como se funcionaba. Sin agua los cerros no podían desarrollar ninguna actividad, ni siquiera un fuerte, eso fue vital. Y las primeras aducciones fueron simples acequias, ¿ya? Simples acequias. Estamos estirando esto, ¿por qué tenemos que estar acá? Ajá. ¿Tenemos que esperar al Pablo? El Pablo quería, sí, nuestro sueño. ¿Cuál es el sueño? No sé. ¿No?